Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes. Estamos en esta charla, en este gran panel de compañeros y compañeras, referentes y referentas para debatir lo que es el Plan de Desarrollo Humano Integral que, que proponen los movimientos sociales y los sindicatos, muchas organizaciones también, para salir de este momento de crisis, de pandemia, que nos toca vivir a nivel mundial y bueno, a nivel también en nuestro país. Vamos a estar compartiendo este panel con compañeras y compañeros que ahora voy a presentar para que a muchos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, vamos a presentarlos a todos y a todas. Va a estar María Alba, que es compañera referente del Frente Patria Grande de Avellaneda, es militante del Frente Darío Santillán y es directora de la base operativa de Wilde de la Municipalidad de Avellaneda, una compañera de la Patria Grande, nacida en Trujillo, la Tierra del Sol, de la hermana patria de Perú, y que vive desde hace muchos años en nuestra querida ciudad de Docsú. Hola María. Hola Juano, hola a todos, a todas, a todes. Qué referencia, ¿eh? También vamos a contar con las palabras del compañero Manuel González Santalla, que es senador provincial de la provincia de Buenos Aires, referente de la Cámpora de Avellaneda y también de la tercera sección electoral. Trabajó en Acumar, que nos va a poder también ahí dar su experiencia y su aporte en lo que es la ecología integral y el cuidado de la tierra, la naturaleza. Fue concejal del bloque del Frente de Todos, el Partido Justicialista, fue secretario de Gestión Ciudadana de la Municipalidad de Avellaneda, y bueno, también es de nuestra querida ciudad de Avellaneda. Hola, Emanuel. ¿Cómo andan? Gracias, Juano, por la presentación. Venga para acá. Hay que ponerle onda. Bien, y también tenemos otro compañero, bueno, son todos amigos y amigas. Otro amigo y compañero que se llama Alejo Chornobrov, difícil apellido, todos le decimos Alejo. Y el compañero hoy es jefe de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, fue candidato concejal, fue el primer candidato concejal, es el intendente interino cuando el intendente de la Municipalidad de Avellaneda toma licencia, ¿no? Ya sea por salud o por vacaciones, es nuestro intendente interino, y trabajó en Hábitat. Bueno, muchos conocen el comienzo de Alejo en la Municipalidad, trabajó muchos años en Hábitat, que nos va a poder ayudar mucho en lo que cuando hablemos del Plan de Desarrollo Humano Integral, porque hizo mucho censo de barrios populares y la creación de muchos barrios urbanizados de la ciudad de Avellaneda, y fue secretario de Juventud de muchos años de Avellaneda, ahí compartimos el trabajo cotidiano. Un compañero que, bueno, ser jefe de gabinete de Avellaneda lleva un trabajo muy, muy agotador, pero a la vez muy satisfactorio. Hola Alejo, ¿cómo andás? Gracias, Juano, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Y también tenemos a una compañera que nos va a acompañar, que es referenta del Frente Patria Grande, es trabajadora de la economía popular, y yo digo que la compañera que voy a presentar ahora, que es Natalia Saracho, es una compañera que es del barrio, ¿no? La Tierra Santa del conurbano, donde nació Maradona, que es Villa Fiorito, y que es una compañera que habla con mucho, yo siempre digo, habla sin cassette, ¿no? Habla con el corazón. Y eso es muy importante para un referente social y político que hable con el corazón y habla con el barrio, ¿no? Me encanta porque es la voz de aquellas personas que viven en su barrio, eso me parece hermoso, ¿no? Así que hola, Natalia, ¿cómo estás? Nati, ¿estás ahí? Sí, ahí está, perdón, no lo voy a sacar, pero nada, saludarlo, agradecerle por la invitación y la verdad que es lindo encontrarnos que sea por la virtualidad, así que nada, eso. Buenísimo. Bueno, ahora me toca hacer una breve presentación. Bueno, mi nombre es Juan Torreiro, para el que no me conoce, o los que no me conocen. Soy de Avellaneda, soy de la agrupación Tres Banderas, también del Frente Patria Grande de Avellaneda. Y lo que vamos a debatir hoy es el Plan de Desarrollo Humano Integral. El Plan San Martín, muchos le llaman. Fue copiado también de lo que fue en su momento el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Copiar el modelo ese, ¿no? De incentivar y poder hacer un plan, planificar para poder sacar adelante después de una crisis tan grande, ¿no? Comparablemente, económicamente y humanamente, la crisis que estamos viviendo hoy por la pandemia, que es el coronavirus, es comparativo, ¿no? En algunas medidas con grandes crisis que pasó, ¿no? En la década del 30 o en la Segunda Guerra Mundial que pasó en la humanidad. Y para eso hay que
los sindicatos y los movimientos sociales se propusieron un plan para salir de la pandemia y le pusieron Plan de Desarrollo Humano Integral, copiando un nombre de un dicasterio del Vaticano, del Papa Francisco, copiaron ese nombre de Desarrollo Humano Integral, ¿no? Con el símbolo de San Martín como ese ejemplo del libertador y símbolo de la Argentina, para salir de este momento y de esta crisis, ¿no? Un liberal como Alberdi dijo, gobernar es poblar. Lo mejor es para mí el más grande presidente que tuvo la República Argentina, Perón, dijo, gobernar es crear trabajo. Entonces, lo que propone este plan es poder repoblar la Argentina y crear puestos de trabajo. Para los que no saben, Argentina es el 8º país más grande del mundo y a la vez es el 4º país con más población sociourbana. Hay una hiperurbanización concentrada en la Argentina. El 93% de los habitantes de la Argentina viven en grandes ciudades. ¿Sí? Increíble. Entonces, este plan se propone crear 4 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Integración urbana, sociourbana. Acceso al suelo con lotes con servicios. Crear viviendas sociales. Para eso se propone repoblar la Argentina, creando nuevas ciudades fábricas también, ¿no? Se ha hablado con ámbitos privados y públicos para crear ciudades donde haya fábricas y donde vivan alrededor de la fábrica los trabajadores y las trabajadoras, como pasó en muchos lugares del mundo. Hacer cinturones hortícolas protegidos, ¿no? Para cultivar la tierra. Desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal. O sea, ¿qué es esto? Es poder hacer que los camiones no tengan que venir todos los camiones, un camión de Salta, de Jujuy, tengan que venir a Buenos Aires, sino que un camión vaya hasta un nodo logístico y desde ahí el tren, el ferrocarril, los pueda traer a los puertos de Buenos Aires o de Rosario, traer a los grandes puertos, o el de Doxú que tenemos nosotros, traer de ahí por vía férrea toda la materia prima que se trabaje o que esté en los campos. Y así poder también, el tema del conflicto que tenemos en las rutas, bueno, hacer todo un trabajo bien logístico, que sería esto, el camión va a un nodo logístico y ahí viene el tren con la materia prima hacia los puertos. Y hacer una nueva transición energética, desarrollar formas no contaminantes de producción, para ir así a una nueva ecología integral, esto que propone el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Poder que la tierra tenga un cuidado, esto que recién también hace muy poquito escuchamos que se presentó un proyecto de ley para cuidar los bosques, los nativos de la República Argentina. Bueno, cuidar la naturaleza y cuidar al ser humano. Esto es lo que propone el Plan Humano de Desarrollo Integral, y que para esto propone un fondo que se llama Padre Mujica, de una inversión de 750.000 millones de pesos para crear los puestos de trabajo, para crear los lugares urbanos y para que se cree trabajo. Parece un poco difícil de hacer, pero bueno, yo creo que siempre hay que ser idealista, ¿no? Decía el Padre Mujica que una persona que no es idealista es un cadáver viviente, y nosotros confiamos y creemos en eso, ¿no? Que tenemos que planificar una Argentina para salir de esta crisis. Y algo que es muy importante, siempre Argentina se planifica cada 4 años, ¿no? Por las elecciones. Entonces, tendríamos que proponer a una Argentina, o lo que propone este plan es una Argentina a largo plazo, mediano y largo plazo, de muchos años, para que podamos vivir mejor. Que al fin y al cabo lo que quiere hacer este plan es que la gente viva mejor, que trabaje, que se desarrolle, que crezca, que haya ascenso social, y que de una vez por todas haya cada vez menos pobres y todos tengan empleo y trabajo digno. No quiero demorarlo más. Para aquellos que quieran seguir indagando sobre el plan, y después de la charla también hay una página que es www.plandedesarrollohumanointegral.com, y ahí pueden entrar y van a ver en detalle cada una de las propuestas. Vamos a arrancar, si quieren, ya con las exposiciones de los referentes, para que ellos también puedan iluminarnos o contarnos qué les parece el plan, qué cosas se pueden hacer en Argentina, qué cosas se pueden hacer en la provincia de Buenos Aires, y también, ¿por qué no?, qué cosas se pueden hacer en Avellaneda de este plan humano de desarrollo integral. Así que para la primera exposición vamos a pedirle a la compañera María Alba, referente del Frente Patria Grande de Avellaneda, que nos pueda contar cuál es su mirada sobre el Plan de Desarrollo Humano Integral. María. Buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos, a todas, a todes.
Bueno, saludar que estemos hoy acá haciendo la charla para el Frente Patria Grande, que es muy importante, debatir entre los compañeros de la militancia y por supuesto con compañeros y compañeras del campo popular. Y también es una alegría que estemos intercambiando ideas acá con Alejo, con Emanuel, y obviamente con Nati, que es una de las referentes de nuestro sector de la economía popular, y del Frente Patria Grande, por supuesto. Como Juano ya planteó algunas cuestiones vinculadas al plan, a mí me gustaría simplemente hacer una breve reflexión sobre la pandemia, las consecuencias que viene teniendo, y por qué es tan importante hoy el Plan de Desarrollo Humano Integral. Todos y todas sabemos que son tiempos difíciles, después de la pandemia neoliberal de Macri, cuando teníamos la esperanza de empezar un camino que nos ponga nuevamente de pie con Alberto y Cristina, se nos vino este virus que nadie lo esperaba, ¿no? Pero como todos los días también vemos que a través de esto que se nos vino encima, con este virus desconocido, sabemos también que surgen problemas, fallecen nuestros compañeros, nuestras familias, un ser querido, los comedores tampoco damos abasto, hay barrios donde no hay agua, nuestros compañeros vemos también y vecinos y vecinas que viven de forma hacinada. Son situaciones de lo que nos ha surgido a través de la pandemia. Pero bueno, como ya sabemos, nosotros trabajadores y trabajadoras de la economía popular venimos para quedarnos, y a pesar de que nos digan que no sabemos trabajar, que no sabemos hacer nada, que nos digan que somos los planeros, que solamente vivimos del Estado, sabemos y tenemos bien en claro que nosotros donde no hay trabajo lo inventamos, y a través de eso vemos en este tiempo nuestras compañeras, no solamente en los comedores y merenderos, compañeras que están saliendo con el detectar, toca puerta a puerta, para hacer flexible también este laburo, tanto a nivel nacional, provincial y distrital, compañeras que teniendo una o dos compañeras que sabían de enfermería o algo, y las compañeras copadas a formar grupos, ser promotoras de salud. Son trabajos que nosotros lo inventamos, donde no hay, nosotros estamos ahí, a pesar de todo, las compañeras en primera línea, bancando las ollas todos los días, a pesar del miedo de ser contagiadas, de llevar a su familia, compañeras que vienen dejándonos en el camino también, muchas de ellas, pero demos las gracias que tenemos la fortaleza y la suerte, ¿no?, de tener un gobierno nacional, provincial y municipal que ha decidido cuidar la vida, cuidar la salud, impulsar políticas de protección para todos y para todas, que no es poco, compañeros. Soy migrante, como ya lo dijo Juano al principio, al presentarme. Yo soy nacida en Perú, pero soy argentina de corazón, agradecida a esta patria que me adoptó, y vine con mi familia, y gracias a esta patria estamos un poco más bien que en Perú, y agradecida que la pandemia me tocó vivirla acá, y ver el gobierno, como ya le dije antes, de que ha decidido cuidar nuestra salud, la salud de las personas más grandes, apostar a eso, que todo lo contrario a donde yo vengo. Perú está siendo muy golpeado, es uno de los países con más alta número de muertes por el COVID. Ver noticias o escuchar a mi familia, a mis amigos, mis amistades, de que tengan que salir de Lima, que es la capital, y volver a sus pueblos originarios por esta pandemia, porque no hay trabajo, o tener que haber salido a arriesgarse a seguir trabajando ante la ausencia de un gobierno, ante la ausencia de un Estado para la salud pública, porque son gobiernos que nos han azotado durante años, que solamente vienen a enriquecerse ellos y a enriquecer a unos pocos, y no les interesa el pueblo. Solamente bajan a los pueblos, a la gente humilde, a la gente pobre. El político con su terno deja su silla, ¿para qué? Para venir a engañar a nuestro pueblo, a mentir. Y bueno, la historia nuestra es muy diferente a la historia argentina, con referente a la lucha, a las movilizaciones, pero ahí estamos,
siempre los más vulnerables poniendo el cuerpo. Y bueno, pero acá, gracias a Dios y gracias a Alberto, no pasó eso. Valoramos la decisión de nuestro presidente, valoramos la decisión de nuestro gobernador y también de nuestro intendente. Pero bueno, a pesar de eso, la pandemia mostró que no es lo mismo hacer una cuarentena en un barrio privado que en un barrio popular, ¿no? Y mostró con mayor crudeza el nivel de desigualdad que existe y que se está profundizando. Estos meses mostraron más pobreza, más desigualdad, pero en medio de eso tenemos que aprovechar la oportunidad para construir otro mundo posible, porque si no lo hacemos, el mundo post pandemia será aún más oscuro e injusto que estamos ahora. La pandemia, como sabemos, nosotros ya nos imaginamos y lo venimos a ver, la pandemia lo que va a dejar es más hambre, desocupación. Ya se vio un estimativo de que hasta diciembre va a aumentar la pobreza de niños y niñas en Argentina. Entonces, lo que no nos puede pasar es que una vez más la crisis lo paguemos los sectores populares. Por eso es tan importante el Plan de Desarrollo Humano Integral, y ahí hay ejes que son prioritarios. La urbanización de los barrios populares, para que en pleno siglo XXI no tengamos que salir a la calle porque no hay luz, porque no hay agua. Eso no puede pasar más. La urbanización y la integración de los barrios populares, ya dejaríamos de ser como islas aisladas, que tendremos que viajar a veces 2 horas para trasladarnos a un centro de trabajo, que a veces como madres nos vemos limitadas también de que porque los chicos no tienen la escuela cerca, tenemos que estar viajando a dejar a nuestros hijos, nuestras hijas, en una escuela que está muy apartada del barrio donde yo decidí vivir, ¿no? Y como dijo Juano al principio, Alejo estuvo en Hábitat y yo veo que acá en Avellaneda tenemos barrios populares, que por ejemplo el barrio de la Villa Azul, donde tienen el polideportivo, una salita, las escuelas, una maternal. O sea, eso es lo que nosotros estamos buscando al querer integrar los barrios populares, que todo esté al alcance, y por supuesto el trabajo también esté al alcance de donde nosotros vivimos. La creación también de 4 millones de puestos de trabajo para dar respuesta al escenario de desocupación y de crisis económica que va a dejar la pandemia. El fomento de la economía popular en la producción y la comercialización de alimentos, que es importante la comercialización de alimentos, llegar con esos productos del productor al consumidor. Y ahora acá en Avellaneda comenzamos nuevamente a impulsar las ferias populares. Nosotros movimientos que estamos dentro del Consejo de la Economía Social, también llevamos la experiencia a través de MECOPO, que celebramos nosotros el acogimiento de los vecinos y vecinas en los diferentes barrios que estamos yendo, y aprovecho también para decirles que el día jueves vamos a estar en Esteves y Roca, y el día viernes vamos a estar en Ramón Franco, en Azul, y bueno. Pero bueno, nosotras decimos en el fondo que la discusión viene a ser que se tiene que reducir privilegios y aumentar derechos, ¿no? Y acá quisiera yo hablar de las 2 discusiones que hoy se están dando en la agenda pública, que una es el impuesto a las grandes fortunas, que creo que llegó el momento, llegó su hora que los que más tienen, los que más ganaron en estos 4 años, que nos azotaron a nosotros los más vulnerables, pongan un poco de lo que tienen para que nosotros podamos llevar a cabo este Plan de Desarrollo Humano Integral. ¿Para qué? Para que pueda haber un fondo para urbanizar los barrios populares. Y el otro sería la vivienda, las tomas, los desalojos, para nosotros no es tomas sí ni tomas no. Realmente lo que tiene que ver esto es las discusiones del derecho a la vivienda que no se ha podido garantizar o han sido vulnerados durante años, donde entendemos que hay una deuda del Estado argentino con los sectores más humildes de la patria. Ya nosotros vemos una diferencia cuando un Estado está presente y cuando un Estado está ausente. Ahí el ejemplo más conocido que tenemos es Villa Azul, el lado que está de Avellaneda,
y Villa Azul, el lado que está de Quilmes, cuando Quilmes fue gobernado por el candidato de Macri, ¿no? Y la política es una política opuesta durante el gobierno de la derecha en Quilmes. Y bueno, y el gobierno de Jorge Ferraresi acá mostró las consecuencias concretas para los vecinos y vecinas, cuando no se avanza en la integración de los barrios y en la conquista de derechos. Sabemos que nos falta mucho, que tenemos el desafío de dar respuesta a una agenda que no puede esperar más, que es la de tierra, techo y trabajo, que levantamos nosotros los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que somos parte de este sindicato de la UTEC, y que también esperamos el reconocimiento de este sindicato, con el cual nosotros vamos a conquistar mucho más derechos de los que ya tenemos. Sabemos que no hay futuro si se profundiza la desigualdad, y el futuro puede ser más oscuro, y que por eso tenemos que aprovechar este momento que es único, en donde se nos va dando las posibilidades reales de transformar la realidad, y que solo vamos a poder avanzar en los cambios que necesitamos en Argentina si estamos unidas y unidos. Agradezco y saludo nuevamente estos espacios, y le agradezco a los compañeros y compañeras, a todos y a todas y a todos los que estamos hoy presentes, y le doy el pase al compañero Emanuel. Gracias, María. Antes que hable el compañero Manuel, muchas gracias por las palabras muy lindas, muy buen aporte. Le quería recordar a los compañeros y a las compañeras que pueden, algunos si quieren hacer una pregunta, después al final de todas las exposiciones, vamos a ir diciéndolas, pueden ir poniéndola en el chat. Ojalá lleguemos a todas, hay más de 87 compañeros y compañeras y compañeres escuchando esta hermosa charla. Bueno, vamos a hablar con el compañero senador de la provincia de Buenos Aires, que también trabajó en Acumar, que es un lugar muy importante para el cuidado de la ecología, trabajó en la gestión ciudadana de Avellaneda, y ahora le toca representarnos en La Plata como senador de la provincia de Buenos Aires. Así que habla el compañero Manuel González. Bueno, Juano, gracias por la presentación. Gracias a todos y todas las que en esta cuestión fallida de la tecnología se han incorporado al Zoom. La verdad que María Alba dijo mucho. Cuando Juano me llamó para sumarnos a esta charla, para pensar y debatir sobre el Plan San Martín, la verdad que me pareció una buena iniciativa y una buena propuesta, que le agradezco a los compañeros y a las compañeras de Patria Grande, porque en un momento de mucha complejidad, en un momento difícil, frenar, parar, a reflexionar, a discutir sobre cuál es el modelo que queremos construir de sociedad, cuál es el Estado que queremos construir como instrumento para poder ir hacia ese modelo de sociedad, creo que es necesario, y son tiempos y espacios que nos tenemos que dar entre todos los compañeros y las compañeras para poder charlar, discutir y conversar. Así que agradecer, antes que nada, a los compañeros y a las compañeras de Patria Grande, de Tres Banderas, de DMTE también, no solamente por la elaboración del Plan San Martín, que se nota que hay mucho trabajo puesto y hay mucha mirada respecto a los problemas reales que tiene la sociedad, sino que además se ha trabajado en mucha profundidad, y eso me parece que es importante. Me parece que, y voy a tomar muchas de las cosas que dijo María Alba, ¿no? Yo creo que para poder pensar qué modelo de sociedad queremos construir, y creo que en ese sentido, si bien la crisis sanitaria es terrible y ha expuesto una crisis social y una crisis ambiental muy profunda, me parece que también representa para nosotros una oportunidad y hasta una responsabilidad política, frenar, parar a discutir estas cuestiones. Y me parece que para pensar qué modelo de sociedad queremos, tenemos que pensar en qué marco se da esa discusión. Y se da en el marco de siempre, en la misma tensión que recorre toda la historia argentina, que es la discusión entre dos modelos distintos de país, de sociedad, dos modelos económicos diferentes, ¿no? Un modelo de la desigualdad y de la dependencia, del endeudamiento, de la exclusión, que dejó a nuestro país de rodillas allá por el 2001, y fue ese país el que le tocó a Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003 sacar del infierno.
Un modelo que, después de 12 años de un proceso político durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, donde tuvimos crecimiento económico con inclusión social, donde volvimos a desarrollar el aparato productivo en Argentina, a generar empleo y demás, se vio interrumpido en el año 2015 por el mismo modelo, ¿no? Por el mismo modelo de hambre, de exclusión, de desocupación. Y recuerdo que Néstor siempre decía aquello que nosotros ya sabemos, mejor que nadie, que es que la teoría del derrame no existe, decía Néstor, ¿no? Néstor decía, la teoría del derrame es algo así como que cuando el vaso se empieza a llenar, siempre viene un vivo y se lo toma antes, ¿no? Y eso que ha sido probado una y otra vez en la Argentina es lo que vuelve a estar en tensión. Porque a mi entender, yo creo que tenemos un empresariado nacional, digo los grandes empresarios de la Argentina, que no han apostado nunca a un modelo de largo plazo que incluye, que incorpore a la totalidad de la sociedad, a la totalidad del pueblo argentino. Siempre la discusión es como planteaba Cristina, ¿no? Un país para pocos o un país para muchos. Entonces tenemos un sector, que son los grandes empresarios de la Argentina, así Mariano hacía referencia, que lo que buscan es mucha rentabilidad en el corto plazo, ¿no? Buscan altas tasas de rentabilidad y ganancia en el corto plazo. Por eso proclaman y andan por todos lados con la perorata del libre mercado y todas las cosas que nosotros ya sabemos, la no intervención del Estado. Resulta que cuando hay un gobierno neoliberal, este grupo de empresarios que apuestan rápidamente a la especulación financiera, a la timba, como decía, a ganar mucho en poco tiempo, se le bajan los impuestos. Recordemos que lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue sacar las retenciones a la soja. Lo segundo que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue, a los 32 días de gobierno, autorizar el primer tarifazo eléctrico de 500% para los grupos dueños de la energía en la Argentina, las dos pizzas de Prat-Gay, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí arrancó todo. Y entonces buscan esa ganancia rápida. Ahora bien, cuando ven que la economía se empieza a deteriorar, cuando ven que, no que pierden, porque esos muchachos no pierden nunca, pero que empiezan a ganar un poco menos, porque sin consumo no hay mercado, cuando empieza la Argentina a deteriorarse porque se está dejando grandes cantidades de la población afuera, rápidamente este grupo de empresarios, de estos pocos, dueños de todo, lo que hacen es buscar en los gobiernos populares, los gobiernos populistas, como ellos le dicen, la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia, ¿no? Y eso fue, de alguna forma, lo que pasó del 2003 al 2007, en ese proceso donde Néstor Kirchner decía que le tocaba sacar a la Argentina del infierno, que le tocaba darle estabilidad nuevamente a la Argentina, proceso de desendeudamiento, se le pagó el Fondo Monetario y empezó nuevamente a perfilarse un proceso de sustitución de importaciones, de generación de empleo y lo que ya sabemos. Ahora bien, cuando llegó el 2007, Néstor Kirchner dijo, es pingüina, ¿no? Venía con es pingüino, pingüina. Todos recordamos lo que contó Néstor, el apriete de Héctor Manieto para decirle que Cristina no podía ser la candidata a presidenta, y en esa elección, si recuerdan, del 2007, Néstor planteaba, ahora viene la profundización del modelo. ¿Qué era la profundización del modelo? Discutir la distribución de la riqueza. Porque después de la recomposición de la tasa de ganancia, necesariamente para construir el modelo, que de alguna forma plantea el Plan San Martín también, pero que está enmarcado en esta gran discusión, tenemos que discutir la distribución de la riqueza en la Argentina. Y ahí tenemos un problema. En el 2007, Cristina asumió rápidamente, a principios del 2008, tuvimos la primera corrida cambiaria que intentó sacudir al gobierno, tuvimos rápidamente el intento destituyente producto de la 125, que se llevó puesto al vicepresidente, tuvimos inmediatamente la pelea con Clarín, 2009, ley de medios, fuimos a una elección con Néstor yendo al frente a recorrer la provincia de Buenos Aires, que la perdimos, si todos recuerdan, con Alica Alicate, y después de eso, lo que ya sabemos, ¿no? La pérdida de nuestro compañero, de Néstor, que
pocos días se van a cumplir 10 años de aquel momento, y a partir de allí quizás el principal objetivo del campo popular fue sostener un gobierno para que los grandes grupos económicos no cumplan su objetivo, que era que Cristina no termine su mandato. 54% del 2011 y después palo y palo en la pelea con estos grupos hasta el año 2015. Y ahí, otra vez, el neoliberalismo, otra vez un modelo de economía, de país, de sociedad, que prioriza el mercado y prioriza al individuo por sobre los intereses del conjunto y la posibilidad de realización de la mayoría de la sociedad. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Estuvieron durante 12 años los tipos y las tipas diciéndonos en la televisión todos los errores que cometíamos nosotros y cómo había que hacerlo. Recuerdo al exministro Duhovne tomando whisky en TN, opinando y diciendo todo lo que Cristina hacía mal y todo lo que había que hacer para que la Argentina pueda salir adelante. Bueno, a partir del 2015 les tocó gobernar a ese grupo de empresarios, de periodistas y de jueces, porque también hubo jueces y un sector del Partido Judicial que gobernó esos 4 años, y estas cuestiones no hay que dejar de decirlas. Y cuando les tocó gobernar, hicieron el desastre que hicieron. 40% de pobreza, 270.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 80.000 millones de dólares se les fugaron. Los fugaron los amigos del gobierno, del presidente, del expresidente, 24.000 pymes que cerraron, cientos de comercios, más de 500.000 nuevos ocupados, bueno, todo lo que ya conocemos y sabemos, pero que no por eso hay que dejar de decirlo, porque siempre hay que tratar de ejercitar la memoria en este país, ¿no? Permanentemente. Hace muy poquito fue eso, y hoy los vemos hablando como si fuese que no hubiesen gobernado nunca. Entonces, ese es el país que nos dejaron, pero lo que hay que pensar, y lo que nosotros sí sabemos, es que esos números que yo acabo de decir y tantos otros, no son números, ¿no? Son personas de carne y hueso, argentinos y argentinas que se levantan todos los días a la mañana para ir a laburar, los que tienen laburo, para pelearla, para tratar de sacar a la familia adelante. Hace poco Máximo, en un cierre en el Congreso, el compañero Máximo Kirchner decía que la mayoría de la sociedad ya identifica y reconoce que existe el mercado, ¿no? Que existe en este grupo, este sector de actores económicos importantes en la Argentina. Y que ahora sería bueno, y quizás llegó el momento, de que el mercado y esos actores económicos reconozcan que existe la gente, que existen 46 millones de argentinos y de argentinas que tienen sueños, que tienen anhelos y que la vienen pasando muy mal. Y así, y de esa forma nos toca asumir esta Argentina, como decía María Alba, de la crisis prepandémica y la que a pocos meses, en un país donde no dejaron en pie ni siquiera el Ministerio de Salud, nos toca enfrentar una pandemia y una crisis sanitaria tan profunda que, como decía antes, ha expuesto también la crisis social, la crisis ambiental que tenemos en nuestro país. Y entonces empezamos a discutir de la normalidad, de la vieja normalidad, de la nueva normalidad y hacia dónde tenemos que ir. Y me parece que hay algo que tenemos que estar de acuerdo todos y todas, que es que a la vieja normalidad no debemos volver, ¿no? Que esa normalidad de la que venimos es parte del problema y no parte de la solución. Que tenemos que pensar un nuevo modelo, que tenemos que pensar un nuevo modelo de producción, que tenemos que pensar un nuevo modelo de consumo, que tenemos que pensar un modelo donde se ponga en el centro de las políticas al ser humano y al ambiente, donde se construya la sociedad en el marco y en la base de los valores del cooperativismo, de la solidaridad, de la economía del cuidado, de las cuestiones que nosotros entendemos como militantes y de nuestro proyecto político que tenemos que poder profundizar y avanzar, ¿no? Y en ese sentido me parece que el Plan San Martín representa un aporte importante a la discusión. Perón decía que el lucro y el despilfarro no puede ser el motor básico sobre el cual se construyen las sociedades, ¿no? Que debe exigirse niveles de justicia social a la hora de pensar desde qué lugar construir y pensar una sociedad que tenga como objetivo la realización del conjunto. Por eso me parece que
en ese sentido es que el Plan San Martín representa un aporte muy importante. Yo me anoté algunos puntos que fui anotando que me parece que son importantes de poder charlar. Cuando hablamos de desarrollo económico sostenible, también hablaba Juano un poco de eso al principio. El primer punto de acuerdo que creo que debemos tener es que es mentira, que no es rentable el desarrollo económico que preserve, que cuide y que proteja al ambiente, ¿no? Algo que sistemáticamente se ha planteado, se ha dicho, y que nosotros debemos desterrar del sentido común, si se quiere, donde nos han dicho y nos han machacado permanentemente con que eso no es posible. Sí se puede tener un desarrollo económico que genere empleo, que sea rentable y que además esté en sintonía con la preservación del ambiente, lo que Máximo llamaba amigar el 14 bis de la Constitución Nacional con el artículo 41 que proclama el derecho a vivir en un ambiente sano. Nos parece que hay que amigar, obviamente, al trabajo con el ambiente, porque además lo que hemos visto hasta acá es que la degradación del ser humano ha ido en paralelo de la degradación del ambiente. Entonces hay que tratar de revertir esta cuestión. Lo que genera el mercado son asimetrías, lo que genera el mercado es la destrucción del ambiente, lo que genera el mercado es la exclusión de las personas. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que tener ese primer punto de acuerdo. Y que ese modelo de desarrollo económico sostenible que nosotros tenemos que pensar, reflexionar y discutir, tiene que ir enmarcado en las asimetrías que hay a nivel global. Cuento una cosa que recuerdo, que siempre recordamos con los compañeros cuando charlamos, en el año 2004, Néstor planteaba algo que me parece muy interesante cuando discutimos desarrollo económico sostenible, tenerlo en cuenta. Néstor decía que si hiciésemos el ejercicio de superponer el mapa de los países con mayores recursos naturales del mundo con el mapa de los países más endeudados del mundo, probablemente veamos que son los mismos países, que coinciden. Y que si a la inversa hiciésemos el ejercicio de superponer el mapa de los países, de los mayores acreedores del mundo, con el de los que tienen menores recursos naturales, también podríamos ver que ese mapa coincide. Y la reflexión que hacía Néstor es que si esos países desarrollados del primer mundo se desarrollaron a costa de los países subdesarrollados del tercer mundo, entonces los países del tercer mundo somos acreedores ambientales de los países en desarrollo. Y este me parece un concepto importante, interesante para profundizar y para discutir. Y va en sintonía con lo que dice Svampa, Maristela Svampa, cuando habla de la necesidad de realizar un pacto socioecológico y toma como uno de los principales puntos la cuestión de la deuda externa, ¿no? Lo que plantea Svampa es que un requisito para pensar este punto que plantea el Plan San Martín, que es el desarrollo económico sostenible, debiese ser la anulación de las deudas externas de los países del tercer mundo para ganar en independencia económica, en soberanía política que nos permita desarrollar un proceso, un proyecto de desarrollo, de generación de empleo con justicia social. Entonces me parece que esta es una cuestión, creo que ahí para ese discurso de Néstor en particular del año 2004 es para analizar y para rever, me parece que hace un gran aporte también a las discusiones que tenemos. Y otro de los puntos que me parece importante de esta cuestión que plantearon en el plan de desarrollo humano es la cuestión de la economía circular, ¿no? La posibilidad de, quizás yendo al plano local, de la reutilización de los recursos, de la generación de empleo en lo local, y nosotros ahí tenemos la experiencia de los compañeros y las compañeras del Ecopunto de Avellaneda, sé que está Manu por ahí, y están los compañeros y las compañeras, y la verdad que tenemos una gran experiencia, donde hay más de 120 compañeros y compañeras trabajando en función de la planta, que fue posible porque hubo una inversión muy fuerte por parte del Estado Nacional y Municipal. A mí me tocaba estar en Acumar, como comentaba Juano, cuando se empezó a desarrollar los ecopuntos en todo lo que es la cuenca, y también el ecopunto de Avellaneda, donde hoy se recuperan más de 100 toneladas mensuales aproximadamente, pero que además tiene la capacidad de recuperar hasta 400 toneladas, y esto tiene que ver con seguir profundizando en lo que el compañero Jorge Ferraresi como intendente lo vio hace mucho tiempo, apostó hace mucho tiempo,
y que hoy seguramente, si seguimos trabajando en la separación en origen y la recolección diferenciada en cada uno de los barrios de la ciudad, vamos a tener mayores resultados todavía a los que hoy tenemos. Otro de los puntos que toca el plan, que a mí me parece fundamental y que el gobernador hizo un anuncio esta semana muy importante, es la cuestión del acceso al suelo y a la vivienda. Sí, me parece que hay que tener una mirada integral del derecho al hábitat, y esto tiene que ver también con la especulación inmobiliaria, cuando hablamos del acceso al suelo, tiene que ver también con lo que hemos visto de la discusión de la ley de humedales, con los incendios forestales como el que tenemos en Córdoba, como el que tuvimos en el delta del Paraná. Hay un proyecto que acaba de presentarse, recién acá lo comentábamos antes de arrancar la charla, que tiene que ver con la protección de ecosistemas víctimas de incendios. Ahí se presentó un proyecto que es del compañero Máximo Kirchner, donde se plantea que en los incendios en los bosques nativos se prohíbe por 60 años la modificación del uso, ¿sí?, de emprendimientos de ningún tipo. O sea, no se permite que se utilice para otra cosa que no sea para lo que se está utilizando al momento del incendio. Nosotros sabemos que el 90% de los incendios son intencionales. Ahora, también sabemos que no hay un solo detenido y que la justicia mira para otro lado permanentemente. Por eso también estamos trabajando desde aquí, del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Voy a presentar en los próximos días un proyecto para la creación del fuero ambiental de los juzgados ambientales. Nosotros sabemos que los delitos ambientales son delitos de cuello blanco, son delitos de los poderosos, y es necesario poder abordarlos desde el Estado y desde la justicia en particular de una manera distinta a lo que se hizo hasta ahora. Entonces decíamos, el mercado y la especulación inmobiliaria avanza, y lo que hace es que nuestros compañeros y nuestras compañeras, como lo vemos, terminen habitando, viviendo a los márgenes literalmente, a los márgenes del riachuelo, a los márgenes de los arroyos, en zonas que son reservorios naturales, y que por supuesto no se puede avanzar muchas veces en la cuestión de los servicios. Y eso me parece que hay que tener muy claro que el Estado debe regularlo, porque lo que el Estado no regula, el mercado lo destruye o lo excluye. Y esto es siempre así. Por eso necesitamos que el Estado avance. Y en ese sentido, el compañero gobernador Axel Kicillof acaba esta semana de anunciar el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, ¿sí?, que va a representar 190.000 millones de pesos que nos van a permitir construir 34.000 viviendas, nos va a permitir generar 85.000 lotes con servicio y más de 20.000 mejoras habitacionales. Además de que va a crear un registro para la demanda habitacional y un registro también para trabajar sobre los terrenos sobre los cuales se puede construir vivienda. Por lo cual, esto nos parece que es fundamental, y que el gobernador, que la provincia en general, ha hecho un avance muy importante. Perdón, pero no me quiero perder el punteo que hice sobre el plan. Bien. Bueno, otra cuestión fundamental, ¿no?, que es importante y que lo trabajan, es la cuestión de poder construir y discutir sobre una sociedad y un Estado que tenga perspectiva de género, y en particular trabaja en la cuestión de la economía del cuidado. Y a mí me parece que ahí hay una contraposición muy fuerte con la economía del descarte que plantea el Papa Francisco. Y creo también que nosotros hoy podemos discutir y charlar sobre economía del cuidado, y diría en general que sobre todos los ejes que elabora el Plan San Martín, porque se sentaron las bases de muchas de esas discusiones durante los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. En el gobierno de Néstor se sancionaron las moratorias previsionales para amas de casa, ¿sí? Más de 3 millones de nuevos jubilados y jubiladas, el 95% mujeres, y eso también fue una reivindicación y un reconocimiento a las tareas del cuidado, ¿sí? Y me parece que esta discusión que hoy estamos teniendo es una continuidad de muchas de las políticas del gobierno, ¿no? Y es poner los cuidados en el centro de la agenda económica y social. Digo, que básicamente lo que tenemos que trabajar es que haya un Estado, primero obviamente, que reconozca laboralmente a quienes eligen, y quienes eligen con la libertad de elegir, no importa de qué género sea, pero que eligen desarrollar tareas de cuidado, que los reconozca y que los remunere en función de eso, y también que aquellos que deben ser cuidados, que el Estado lo pueda también al mismo tiempo asegurar. Me parece que eso
Digo, es un paso importante que se está discutiéndose también proyectos en el Congreso Nacional y que lo vienen trabajando en los ministerios las compañeras, tanto en provincia como en nación. La cuestión de la soberanía alimentaria, también creo que lo comentaba María Alba, es importante al momento de poder abastecer a los centros urbanos, sobre todo abastecer, y se viene haciendo un trabajo en Avellaneda que me parece que es muy importante, con los compañeros y las compañeras de la UTT, con los mercados bonaerenses, con la feria de productores que se vienen desarrollando, que también, digo, desde el área de economía social y desde la Secretaría de Comercios, tanto Diego como Marco vienen articulando en políticas de nuestros distritos que hacen a esta cuestión, que generan trabajo local, que permiten que accedan, además de algunos productos, a buen precio nuestros vecinos, y obviamente que creo que hay que avanzar. Los compañeros de la UTT han avanzado mucho respecto a las colonias agrícolas, y sé que lo vienen trabajando con muchos intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, y la cuestión de los cordones frutihortícolas en las zonas urbanas que plantea el plan me parece que es fundamental. En definitiva, hay algo que decía Juano antes de arrancar, que decía, recordaba una frase de Perón, que gobernar es crear trabajo, ¿no? Y me parece que si hay un eje que es transversal a cada uno de los puntos que toca el Plan San Martín, tiene que ver con el trabajo, porque sabemos que es el trabajo el gran ordenador social para cualquier desarrollo económico y cualquier desarrollo humano que pensemos como sociedad. Ahora bien, digo, me parece que, y con esto voy cerrando y no las aburro más, digo, me parece que para pensar un nuevo modelo de sociedad, para pensar el Estado como instrumento, lo primero que hay que tener con mucha claridad en cuenta es que con el Estado solo no alcanza, que es necesario repensar la nueva normalidad, el modelo de consumo, el modelo de producción, el modelo de sociedad. Es necesario pensar al Estado como instrumento para poder avanzar hacia ese nuevo modelo de sociedad, y también es necesario pensar los tejidos organizativos, los nuevos tejidos organizativos que debemos generar en función de cumplir objetivos y los desafíos del futuro. Me parece que nosotros tenemos que obviamente ir hacia un Estado de cogestión entre el Estado precisamente y las organizaciones populares. Ahora también hay que rever, me parece, esos tejidos organizativos que hasta hoy se presentan en la sociedad, en la comunidad, y que hay que trabajarlo en función de ese Estado que queremos construir y de los objetivos de desarrollo que nosotros tenemos. Creo que no hay que caer en falsas contradicciones, creo que no hay que caer en mezquindades de corto plazo, en la división entre compañeros y compañeras. Creo que tenemos una responsabilidad generacional muy importante, por lo que decía María Alba, de lo que se nos presenta a partir de esta pandemia. Me parece que necesitamos mucha unidad y mucha organización para poder dar las discusiones y las peleas que van a venir. En definitiva, me parece que las peleas que van a venir tienen que ver con poder dar la discusión de las asimetrías que se presentan hoy en nuestra sociedad. En las asimetrías que hacen a la distribución de la riqueza en la sociedad, y a las asimetrías también que hacen a la distribución de los recursos del Estado, ¿no? Porque hay una discusión que tenemos que dar y que lo viene dando obviamente el gobierno nacional, que tiene que ver con la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Con esto que decía siempre Cristina, que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Mira, el otro día hacíamos una cuenta muy sencilla. 5 municipios, Avellaneda, Lanús, Lomas, Quilmes y Almirante Brown, suman entre los 5 3 millones de personas, 3.100.000 habitantes. Entre todos esos municipios tienen 54.000 millones de pesos de presupuesto, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes y tiene 350.000 millones de pesos de presupuesto. Es decir, que un vecino o una vecina de nuestra ciudad de Avellaneda o cualquiera de esos municipios tiene per cápita 16.000 pesos por año de presupuesto. A los 5 minutos que cruzamos el puente Pueyrredón, nos encontramos que un vecino o una vecina de la ciudad de Buenos Aires tiene 120.000 pesos de presupuesto per cápita. Entonces, esta asimetría es una de las cuestiones que nosotros creo que tenemos que discutir a fondo para implementar y para llevar adelante
cualquier plan de desarrollo que tenga que ver con la Argentina que nosotros queremos construir. Estas son las decisiones, lo decía Marielma también, la cuestión del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Miren si será difícil discutir la distribución de la riqueza en la Argentina, que estamos hablando del 0,02% de la población de la Argentina, estamos hablando de aproximadamente 9.500 familias que tienen más de 200 millones de pesos de patrimonio. Y sin embargo, vemos en la televisión que se escandalizan, vemos a la oposición política que ha decidido obstaculizar este proyecto de ley, vemos la resistencia que se ha generado, ¿no? Que lo van a judicializar y demás. Entonces, obviamente que las disputas que tenemos por delante son muchas y son con un enemigo muy poderoso, porque este enemigo que hoy tenemos es más poderoso que el que dejamos en el 2015. Es un Clarín con Telecom, con Fibertel, los grupos económicos concentrados se fortalecieron durante los 4 años del gobierno de Macri. Así fue también el desastre que nos dejaron. Entonces, me parece que si bien todas las medidas de emergencia que han tomado el gobierno nacional, provincial y también nuestro intendente son muy importantes, creo que deben ser sostenidas por el Estado. Que los ATP, que todos los programas de asistencia financiera a las pymes, a los comercios, al turismo, que el IFE, que la tarjeta alimentar, que el congelamiento de la tarifa, me parece que no puede terminar todas estas cuestiones con la vacuna, ¿sí? Yo creo y estoy convencido, y me parece que eso hay que trabajarlo y fortalecerlo y discutirlo y defenderlo, que la emergencia no termina con la vacuna. Nosotros ya estábamos en emergencia. Nosotros estábamos en emergencia antes de la pandemia y todas estas medidas eran necesarias sin la pandemia también. O no estamos en emergencia si 1 de cada 2 pibes en el conurbano está bajo la línea de la pobreza. Digo, si, como decían las compañeras, hemos visto como miles de pibes y pibas de nuestro barrio dejaron de comer en la casa y volvieron a comer en los comedores comunitarios. Digo, esa emergencia amerita que estas políticas y estas decisiones que se tomaron sean sostenidas en el tiempo. Y con esto termino. A mí me parece que yo recuerdo, lo mencionaba al principio, las derrotas que nunca son derrotas finales, ¿no? Siempre son relativas, del 2009, la derrota electoral. Recuerdo que Néstor, después de perder las elecciones por un puntito, como decía él, y como fue efectivamente, dijo, nosotros perdimos porque no profundizamos, ¿sí? Que no nos pase lo mismo. Tenemos que profundizar y para profundizar necesitamos mucha unidad y mucha organización, compañeros y compañeras. Muchas gracias y hasta acá llegamos. Juan, siga usted. Gracias, Emanuel. Muy bueno el aporte de todos compartiendo sobre el plan de desarrollo humano integral y también hablando de organización y unidad, cosas muy importantes para trabajar con todos los compañeros y las compañeras. Bueno, vamos al próximo expositor, que es un compañero que es el jefe de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, fue el primer candidato concejal de Avellaneda. Como dije antes, trabajó muchos años en Hábitat, conoce lo que es el trabajo de Hábitat, censar a los barrios, urbanizar los barrios de Avellaneda. Trabajó en la Secretaría de Juventud muchos años en la inclusión de los jóvenes y bueno, hoy le toca una responsabilidad muy grande que es nada más ni nada menos que ser el jefe de gabinete de Avellaneda. Un trabajo muy arduo, muy cansador, soy testigo de eso y que lo tiene muchas horas del día trabajando incansablemente codo a codo con todos los funcionarios de Avellaneda para hacer un trabajo de inclusión en Avellaneda, que todos los vecinos y vecinas de Avellaneda lo vemos cotidianamente. El compañero Alejo Chornogrov. Bueno, gracias, Juano. Gracias a los compañeros y a las compañeras por la invitación. Nunca más, eso ya lo voy a escribir acá, nunca más voy después de Manuel, como ir, boludo, imposible. La puso allá arriba, la puso en el ángulo. No, el aporte es más sencillo, más breve. La idea es que quería charlar un poco es que bueno, en el marco del lanzamiento del Plan Integral de Desarrollo Humano que proponen distintos sectores de la política nacional, por supuesto que lo celebramos y que acompañamos ese aporte fundamental que hacen los gremios, que hace la UTEP y que hacen, por supuesto, también distintas organizaciones sociales que, como se autodescriben en el inicio del resumen ejecutivo,
muchas son hijas de la ley de emergencia social, ¿no? De la economía popular y salario social y complementario, que decidieron organizarse e impulsar un nuevo contrato social, como decía Emma, en el marco de una estrategia unificada para entender que, por sobre todas las cosas, que los trabajadores y las trabajadoras comparten un destino común. Entonces este plan viene a intentar resolver problemáticas estructurales. Como decía Juano, me tocó, digamos, en Hábitat, primero coordiné, digamos, lo que era el programa de urbanización de Villa Tranquila, y después me tocó un poco estar ahí a cargo de la dirección, y tenemos deudas históricas para con nuestro pueblo que deben discutirse en los ámbitos políticos para encontrar una salida a la crisis, ¿no? Y también hizo más como, bueno, con Emma lo vamos a compartir porque somos estudiantes de ciencia política. También es interesante pensar cómo la búsqueda de respuestas impulsada de las organizaciones sociales da por tierra con esa falsa antinomia de planificación estratégica versus política, ¿no? Digo, pareciera que no hay posibilidad, digamos, ni de las organizaciones ni de la política de planificar a veces, ¿no? Entonces, la necesidad de un Estado dinámico hoy frente a una crisis económica y social generada por el gobierno de Macri y agravado por la pandemia. Y no vivimos en tiempos, digamos, de planes quinquenales, ¿no? Como el 46, y a veces como Estado también nos cuesta pensar en la planificación gubernamental por la vorágine en la que estamos inmersos y por la creciente burocratización del Estado moderno, que eso hace que también cueste, ¿no? Y que hay que romper con esos cascarones y con esas limitaciones digo, lógicas muchas veces, y muchas veces que tenemos que poder de tener una mirada disruptiva. Así que además de valorar la propuesta, por supuesto, la había leído cuando Manu me la presentó Manu, un compañero incansable, militante del MT, no, me había pasado hace ya como, no sé, 2 meses por lo menos, me había anticipado lo que se iba a presentar, y bueno, lo venía leyendo, así que después cuando Cari y los compañeros nos invitaron, por supuesto, me pareció interesante participar y hacer un aporte también muy, más allá de lo que vienen planteando los compañeros, muy pegado a lo que nosotros vivimos en términos de gestión. Así que además de valorar esa propuesta, lo primero que hice fue leer el plan integral a contrapelo de lo que hacemos todos los días, ¿no? Buscar en nuestra propia práctica política e institucional, en el municipio, en qué estado de desarrollo estarían esos módulos vertebradores que proponen los y las compañeras, ¿no? Y encontramos avances, retrocesos, pero fundamentalmente una enorme voluntad que pone a nuestra ciudad un paso adelante, si se quiere, en ese aporte esencial que tenemos que hacer todos y todas los que tenemos responsabilidades institucionales y políticas en la búsqueda de construir y garantizar la justicia social. Vemos con entusiasmo como desde Avellaneda y con nuestro compañero intendente Jorge Ferraresi pudimos generar, como decía Emma, miles y miles de puestos de trabajo a partir de la puesta en marcha de una intensa obra pública como dinamizadora de la economía de hace ya más de una década. Pudimos darle laburo a cientos de familias que se vieron afectadas por el proceso de destrucción masiva que implementó el macrismo en los hogares de la ciudad y de todo el país. Y cuando vamos que otros de los puntos, ¿no? de esos módulos que plantea el plan, cuando vamos a la construcción e integración urbana, que piensa el texto también, analizamos que hemos intervenido en casi todos los barrios. Un proceso, por supuesto, que está en marcha y que está inconcluso, ¿no? Y que necesita de todos y todas. Por eso comparto 100% lo que plantean los compañeros, Emma, Mari, Alba y también vos, Juano, en relación a qué es con las organizaciones sociales. Nos hemos propuesto trabajar sobre la comunidad en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Con escuelas, con jardines maternales, con salones de usos múltiples, con complejos deportivos, con generación de espacios verdes, plazas, garantizando así un Estado de Derecho, que es un poco lo que planteaba Mari cuando hablaba del caso de Villa Azul, que es emblemático, por supuesto, pero que tenemos otros Villas Azules en Avellaneda, por suerte, quizás sin esa cosa visible, ¿no? Digo, que hemos concentrado todas las cuestiones sociocomunitarias en un mismo barrio, pero lo cierto es que tenemos otro montón de barrios que han sido transformados. Y si pensamos en clave de economía popular, también en los últimos años, y ahí sí digo un paréntesis, a partir de la relación con las organizaciones y de cómo éstas influyeron en la mirada, cómo fortalecieron la mirada del Estado frente a ese enorme campo, ¿no? Y ahí encontramos un fortalecimiento en la relación con el reciclado social, con las ferias, con el comercio popular. Y no es solo a partir de la decisión política de tener una subsecretaría de Economía Social, porque hay gestiones que arman sello de goma y eso garpa, ¿no? En este tiempo, digamos, donde se discuten estos paradigmas, tener una subsecretaría de Economía Social, una Secretaría de Economía Social es políticamente correcto. Nosotros, a diferencia de eso, creemos que es necesario dinamizar un sector de la economía a partir de las capacitaciones a nuestros emprendedores, los microcréditos como impulso para armar pequeñas empresas familiares, y que el Estado debe estar ahí
fomentando, dando herramientas a sectores de la sociedad que han sido golpeados por las políticas de la derecha y que si el Estado no los abraza y las organizaciones no acompañan, estamos realmente complicados. Forman parte de un sector que vino para quedarse, para organizarse y para demostrar que hay otra salida a la crisis. La construcción de un proyecto ininterrumpido que ponga en valor a cada uno y cada uno de los argentinos es vital para sentar las bases de la justicia social y la soberanía política y la independencia económica, ¿no? Tres banderas del peronismo histórica que son directrices de nuestro proyecto político. Y este proyecto toca ejes centrales que lo entendemos como la continuación de aquella visión, como planteaba Emma, de Eva y Perón, de Néstor y Cristina, y que hoy, digo, por supuesto, el presidente con una responsabilidad histórica, ¿no? Y está claro que en Avellaneda, o sea, que con Avellaneda, que cuando uno analiza, pues yo había decidido analizar un poco el plan a partir de mirar qué hacemos nosotros en la gestión, está claro que con Avellaneda no alcanza, que la experiencia, digo, enriquecedora que vivimos en nuestra ciudad arroja luz sobre cómo podemos y debemos hacer para materializar esos enormes desafíos que propone el Plan de Desarrollo Humano Integral, que además de requerir un financiamiento que lógicamente no lo puede resolver una ciudad, necesitamos que muchas ciudades, provincias se pongan a tono en este sentido, no solo para conseguir financiamiento, sino para tener la decisión política de construirlo. Y nos pone contentos que un espacio que incluya y dé igualdad de voz a trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía popular y trabajadores sindicalizados como actores del cambio social, unidos con el fin de luchar en pos de la construcción de un proyecto realmente inclusivo que brinde respuestas a reclamos históricos de miles de argentinos y argentinas, que ven en este país la oportunidad de progresar. Y siempre vemos con buenos ojos la inversión pública como motor de la generación de puestos formales de trabajo. Creemos que es por ahí, y más aún lo de la crisis, como decíamos, profunda que generó el macrismo y que sumió al país y a nuestra gente en la pena, angustia y la miseria, ¿no? El rol del Estado entonces como garante de derecho e interventor de la economía es fundamental. No se puede dejar de lado la crisis mundial en la que nos vemos envueltos en estos días. El COVID-19 ha puesto el mundo de cabeza, dejando más expuesta a la crisis de un sistema económico que pocas veces se preocupa por tener a la gente adentro. Y nunca fue más real aquella frase que dijo Cristina, ¿no?, en mayo del 2019, la imperiosa necesidad de generar un nuevo contrato social, como decían los compañeros, que nos permita construir una patria más justa, que combata a los poderosos y proteja a quienes menos tienen, que lucha contra los privilegios y amplíe derechos, como decía María Alba, y que es un poco el leitmotiv del análisis que estamos haciendo. Y por último, para ser breve y dejar a Nati Saracho, que seguramente nos va a decir algunas cosas siempre interesantes, pues la vengo siguiendo de que Manu me lo había planteado, me lo había hecho conocer allá en el DOCE. Por último, quería hacer énfasis en los ejes que este proyecto tomó como columna vertebral, ¿no? La creación de puestos de trabajo, una visión real de un país federal que fomente la conexión entre distintas regiones, que colabore que los y las jóvenes de los pueblos puedan desarrollar sus vidas donde nacieron, que garantice que cada argentino y argentina acceda a su propio techo, reactivar la economía para que no solo le vaya bien a nuestros trabajadores, sino también a las empresas que invierten, defender la clase media, recuperando la capacidad de ahorro y el ascenso de clase que siempre fomentaron Eva y Perón. Entonces queremos que la defensa férrea de nuestros recursos naturales, cuidando del medio ambiente y la lucha incansable por la igualdad y paridad de género fueron y serán las luchas que debemos afrontar para la construcción de esa patria con la que siempre soñamos. Así que muchas gracias, compañeros, y por supuesto, gracias por la invitación. Me quedo, por supuesto, un rato más, así solamente hay un pimponeo y charlamos con los compañeros que tengan alguna pregunta. Gracias, Alejo, muchas gracias por tu intervención, por tu aporte muy, muy interesante para esta charla y tu experiencia de, a pesar de ser tan joven, tu trabajo en la municipalidad, que es muchísimo, de muchos años, y todavía te queda mucho más. Ahora sí, como decía Alejo, vamos a escuchar a la compañera que es referente del Frente Patria Grande, que es trabajadora de la economía popular, y como dije al principio, cuando uno la escucha hablar, habla sin cassette, habla con el corazón, habla con el barrio, ¿no? Siempre representando a esos compañeros y compañeras que ella es uno más de ellos, y que se nota los pies en el barro, el corazón en la patria. Con ustedes, la compañera Natalia Saracho. Gracias por la presentación. No, la verdad que nada, ¿no? Uno no termina de romper con este esquema, ¿no? De la vergüenza, del miedo a no saber expresar.
Nati, te mutaste, Nati. Estás Está muteada. muteada. Perdón, no sé si se escuchó, pero nada, me puse nerviosa por la presentación. No, digo que es re importante, digo, las instancias donde podemos intercambiar y cruzarnos, que nada, que nos da hoy la virtualidad, ¿no? Que nos tenemos acostumbrados a este sistema, pero nada, coincido con los compañeros, con Mari, que estuvieron antes. Creo que es re importante reivindicar que el Plan de Desarrollo Humano Integral nace de las organizaciones sociales, nace de las experiencias que ya existen y que venimos construyendo hace mucho tiempo, nacen también del laburo importante que se hizo con el RENAVAP, con los 4.400 barrios populares que se censaron. Digo, no es que un día Juan se levantó y los compañeros que venían laburando eso dijo, bueno, hoy vamos a hacer esto, digo, sino es que viene un laburo intenso y que creo yo, ¿no?, que hay una deuda histórica con nuestro sector, que nada, que nos tiene que hacer de pensar, digo, que nosotros tenemos que pensar, yo a veces me enojo porque quiero todo ya, y me da ganas de putear mucho, pero bueno, miro para atrás y digo, no, bueno, esperemos, y eso quiere decir, digo, que nosotros tenemos que pensar que nosotros antes de la pandemia de salud que tuvimos, el COVID, tuvimos una pandemia peor que fue el macrismo, los 4 años que nos empobreció, que claramente hizo política que nos perjudicó un montón, que nos empobreció, que nos endeudó, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero que está bueno decirlo, porque si no, creemos que esto nació hoy, y esto viene hace mucho tiempo, como decían los compañeros, y que tenemos que decir también la importancia de la actualidad, ¿no? De pensar que nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, que entendimos que era necesario unirnos para derrotar al macrismo y poder ganar y hoy tener un gobierno nacional y popular que nos representa y que militamos para que esté hoy, y en ese sentido también empezar a discutir como en la actualidad qué problemas tenemos hoy, ¿no? El problema económico, el problema de vivienda, el problema habitacional que tenemos, ¿no? Conocí la toma de Guernica, y sé las situaciones de las compañeras ahí, que nada, hay más de 300 tomas en todo el país, digo, y que es un problema que también se tiene que atender, que tenemos que ver cómo hacemos, y lo que propone el Plan de Desarrollo Humano Integral, digo, es atender o proponer una agenda concreta que complemente los problemas que tenemos, ¿no? En ese sentido también, digo, como repasar también el porcentaje que dejó el INDEC de la pobreza, ¿no? Yo a mí me llamaba la atención cuando estábamos hablando con una compañera que decía, ¿no?, que el 40% de pobres que dejó, que dejó el INDEC de estos últimos días, que afecta más a los niños, ¿no?, el 56%. Pero no habla de las compañeras, no habla a quién realmente perjudica los datos, o sea, la consecuencia que tuvimos no tiene un nombre, ¿no? Nosotras sí sabemos, porque vivimos en los barrios, porque sabemos quiénes son las más golpeadas, porque sabemos las situaciones que vivimos todos los días, pero es importante destacar esto, que el problema de la pobreza, digo, se va a resolver si empezamos a discutir la riqueza, y era un poco lo que decían los compañeros antes, ¿no? Que nadie sale a decir cuánto millonarios hay, quiénes son los que centralizan toda la riqueza del país, y en ese sentido también nos da a nosotros que militamos todos los días en los barrios, es a empezar a empoderarnos y a empezar a discutir no solamente cómo vamos a garantizar la olla, sino también cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares, cómo vamos a hacer para planificar nuevos lotes con servicio, y eso claramente va a ser con un Estado presente y con el puente con las organizaciones sociales, que somos las que venimos laburando, que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, y que claramente es necesario para poder articular y para poder llevar adelante políticas públicas concretas, ¿no? Concretas, y también entendiendo la urgencia de la demanda hoy, que nuestro sector no puede esperar, que no se le puede exigir más, por eso también apoyamos a lo que es el aporte a las grandes fortunas, el impuesto, no sé cómo se dice ahora, porque bueno, me olvidé, pero digo, yo creo que tenemos como objetivo, o nuestro objetivo con el Plan de Desarrollo Humano Integral, es llevar adelante nuestra agenda, el de tierra, techo y trabajo, como decía Mario hoy, ¿no? La reivindicación de nuestra lucha, y que claramente para llevar adelante eso, nosotros proponemos esto, y tenemos experiencia, tenemos ejemplo, digo, como
el ejemplo de Avellaneda con la planta de reciclado, digo, que hoy esté una directora, o sea, Mari Castillo, que es una cartonera, que esté en un lugar de gestión a nivel nacional pensando las políticas de reciclado con inclusión social y que se implementen en todos los distritos, es claramente una decisión política, ¿no? Que no solamente contempla el cuidado del medio ambiente, sino también el laburo que hacen los compañeros y las compañeras todos los días, digo, y eso de Avellaneda también está bueno, visibilizar ese laburo que se viene haciendo y que se empiecen a discutir en todos los municipios, que se empiece a implementar el reciclado con inclusión social, y eso creo que es no solamente destacar eso, sino también destacar el anuncio que hizo Axel el otro día, como decía el compañero, ¿no? Sobre el tema de cómo vamos a hacer para laburar sobre los barrios populares. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para urbanizar los barrios populares? ¿Cómo vamos a hacer para pensar nuevos lotes con servicio? Y eso claramente hay que hacer un laburo, pero también hay que tener en cuenta que ya tenemos compañeras como Fer Miño, que vienen laburando hace mucho tiempo y que no es que no sabe cómo hacerlo, digo, ella vive en un barrio, laburó el RENAVAP, sabe cómo hacerlo porque ya está ocupando un rol en la gestión. Nosotros tenemos que entender también que no es todo ahora, que no es todo ya, que hay que planificar, que hay que ver bueno, los espacios que hay, digo, las tierras que tiene el Estado para poder llevar adelante ese proceso, pero claramente nosotros pensamos un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque nosotros entendemos, digo, que nosotros queremos llevar adelante una propuesta que no contenga, sino que transforme, a eso vamos. Quiero como ser clara en eso porque es re importante empezar a plantear eso, que no nos tenemos que acostumbrar a la pobreza, que no nos tenemos que acostumbrar a estar mal, tenemos que acostumbrarnos a empezar a transformar las cosas y creo que tiene que ser por ahí. Perdón, hablo muy rápido, pero ya es mi forma de hablar. Ah, y otra cosa que quería decir, quería desmentir un mito, que como dijo el compañero, en la tierra de Maradona somos de River, no somos de Boca, así que eso lo quería dejar claro, porque creo que es re importante también empezar a romper los mitos. Bueno, muy bien. Gracias, Nati. Buenísimo el aporte. Tenemos algunas preguntas que fueron diciendo los compañeros y las compañeras. Yo las tiro y bueno, el que quiera pueda ir contestando. Eva Verde pregunta, ¿no deberíamos plantearnos cuánto aporta la economía popular a la economía del país? ¿Se pueden ver reflejadas en los presupuestos y las políticas públicas? No sé quién de los compañeros o compañeras quiere responder. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que venimos viendo es que es como que empieza a haber un reconocimiento, ¿no? En algunas áreas de gestión. Nosotros, por ejemplo, en el municipio, ha costado un tiempo que poder tener una subsecretaría de Economía Social que empiece a pensar de modo en esa temática. Y como decía Emma, también ha costado un tiempo de tener claro lo que venían proponiendo los compañeros de Cartonero del Movimiento de Trabajo Excluido. Después, por supuesto, está la decisión política, en este caso de Acumar, del gobernador, del presidente, del intendente, pero me parece que es parte de esa visibilidad que le tenemos que dar las organizaciones sociales y los movimientos y la política en general. Después, digo, a los fines más técnicos, lo que plantea Eva, no, me parece que hay que sí empezar a sentarse a analizar eso, a estudiarlo, a ver cuál es el aporte, digamos, real en esos términos, ¿no? Porque digo, no alcanza, insisto, como decía antes, con tener una subsecretaría, sino también hay que hacer algunos análisis más del presupuesto y que se vea visibilizado en el presupuesto. En el presupuesto tengamos de los municipios, de la provincia y del país, para darle mayor herramienta a los compañeros y las compañeras. Que no sea solo una feria, digamos, en un barrio, que no sea solo una propuesta más periférica, sino que sea parte, digamos, de la agenda. Como venimos discutiendo las cuestiones de perspectiva de género, que también estamos discutiendo en el presupuesto, que ahora hace muy poquito se dio un hito casi histórico de que empiecen a haber un presupuesto para esas cuestiones. Bueno, me parece que tenemos que hacer lo mismo con la economía social. No sé si algún compañero más quiere decir algo. Voy a hacer la siguiente pregunta, si no. Bueno, la siguiente pregunta, la anterior la hizo Eva Verde, la siguiente pregunta la hizo Karina López. La compañera dice, ¿cómo intervenimos frente a ese mercado que sigue sin ver
que del otro lado hay seres humanos con necesidades y sueños. Bueno, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Me parece que con mucha militancia, digo, quienes debemos poner en el debate público estas cuestiones, quienes debemos, digo, darle la musculatura necesaria al gobierno para que el Estado, en esta disputa del poder, en esta tensión que se genera con los sectores económicos, digo, pueda torcerlo de brazo, ¿no? Nosotros lo decíamos antes que este es hoy tenemos un enemigo mucho más poderoso que el que dejamos, entonces tenemos que trabajar en función de seguir nosotros también dándole mayores fortaleza a nuestro gobierno. La realidad es que no hay otro instrumento político que no sea la organización, que no sea la militancia y la organización. Y hoy, por la pandemia, porque tenemos que cuidarnos y porque tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que pregonamos y decimos, no tenemos la posibilidad de estar en la calle movilizados y movilizadas. Pero ese momento va a llegar y en poco tiempo vamos seguramente a dar una demostración de acompañamiento para que todas las discusiones que se vienen dando en función de, como decíamos al principio, la recuperación de los recursos que se necesitan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense, y sobre las discusiones de distribución de la riqueza en Argentina, podamos dejar muy en claro que hay una amplia mayoría de la sociedad que quiere ir hacia un camino de mayor justicia social, de mayores grados de igualdad y de inclusión, y que es una minoría, la misma minoría reaccionaria que siempre fue destituyente, que no creen en los valores de la democracia, que no creen en la democracia cuando a ellos les toca perder en las urnas. Y me parece que esto hay que decirlo con absoluta claridad, ¿no? Hay un sector de la oposición política que es socia y que es representante de estos intereses que preguntaban recién la compañera cómo se hace. Entonces, estos actores económicos tienen representantes en la justicia, tienen representantes en la política, en el sistema político, tienen obviamente sus representantes en los grandes medios de comunicación. Entonces, frente a eso, mucha organización popular, mucha militancia, mucha calle cuando se pueda, cuando podamos y nos toque salir a hacer una demostración de fuerza, y mucho debate y mucha discusión sobre estas cuestiones que hoy nos hemos tomado el tiempo de discutir y de pensar, porque tenemos que trabajar en desarmar, en deconstruir el sentido común que muchos de ellos han construido en la sociedad para poder dar las discusiones de fondo y seguir avanzando en este modelo de desarrollo que queremos, ¿no? Muy bueno, Emanuel. Vamos a la última pregunta que por ahora tengo. Bruno pregunta, la resumo, dice, en Avellaneda hace años hay una política fiscal de afectar a los grandes sectores concentrados. ¿Qué pelea hubo que dar, ¿no? En el marco del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? ¿Qué peleas hubo que dar o se siguen dando para sostener este tipo de financiamiento para las políticas que se desarrollan en el municipio? Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. No, eso fue una decisión política de Jorge, el intendente Jorge Ferraresi, apenas asumió. Modificó las alícuotas de los bancos, del bingo, de las grandes industrias, y bueno, eso nos permitió, por supuesto, de obtener una recaudación que después se puso en la calle, digamos. Por eso yo hablaba hace un ratito de las obras que hemos hecho en cada uno de los barrios, tiene mucho que ver también con eso, no solo con el financiamiento nacional. Digo, por supuesto que el gobierno nacional de Néstor primero y después de Cristina por duplicado hizo que nuestros barrios crecieran muchísimo, pero hubiese sido imposible. En ese momento eran 1.400 millones de pesos más. Digo, me acuerdo que Jorge siempre me hablaba de esa cifra. Hubiese sido imposible hacer lo que hicimos estos años si Jorge no hubiese modificado de manera muy inteligente, pero muy comprometida sobre todo con nuestra gente.
se hubiese modificado las alícuotas de los aportes que hacen en términos tributarios estos sectores que son concentrados y que por supuesto, sobre todo los bancos, ¿no? que les ha ido bien siempre, ¿no? Les fue bien en otro tiempo, les fue bien con el macrismo y les va bien ahora, les va bien siempre, son los sectores que nunca pierden. Así que sí, fueron definiciones que tomó ni bien empezó y que lo que hizo que el presupuesto de la municipalidad fuese otro, por completo. Es decir, si hubiésemos dejado la misma matriz económica de Cacho, no hubiésemos tenido ni por casualidad la gestión que hemos hecho. Que eso se materializa en obras y en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Buenísimo. Vamos a las últimas dos, si les parece, las digo las dos juntas y bueno, después la vamos contestando. Ahora me hicieron una más. Una compañera del Frente Patria Grande de Avellaneda, Abril, pregunta, para las compañeras, entiendo que hay un 40% por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué alternativas laborales pueden brindar para las compañeras de los sectores populares que son las más golpeadas? Y un compañero, Facundo Fagiani, también de Avellaneda, pregunta, ¿qué posibilidades hay de recuperar las empresas estatales de logística marítima, como ELMA, para afrontar los costos de flete? Bueno, yo voy con la primera. La primera, Emma, si querés, no sé si creo que es para las compañeras, ¿eh? Ah, listo, perfecto. Sí, mejor porque estamos los dos. Me pareció. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo voy con la pregunta de las compañeras, creo que pueden trabajar en cualquier cosa como todo el mundo, que tenemos que empezar a discutir realmente, la desigualdad que hay, ¿no? Que las compañeras tienen la capacidad de trabajar en cualquier lado y que, no hablamos con el corazón, hablamos con la realidad, hablamos con la experiencia, digo, todas tenemos experiencia en lo que hacemos, creo que hay compañeras que vienen haciendo un re laburo. No y que tengo plata. Bueno, ¿viste? Hay que organizarnos, hay que empezar a laburar, hay que empezar a militar, hay que empezar a discutir los lugares, que se empiecen a discutir también que las tareas de cuidado se tienen que reconocer, digo, las compañeras son las que le ponen el cuerpo todos los días, son las que se exponen, son las que tienen los trabajos menos reconocidos, y que eso también hay que ser visible, digo, el INDEC tiene que tener un dato de cuáles y quiénes son las primeras golpeadas cuando estamos hablando de pobreza, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante y para compartir, digo, nosotros con una compañera que nos mostró lo que fue los datos del Observatorio de Mujeres, nosotras sabemos las que son las compañeras, las que estamos bajo la línea de pobreza, somos las compañeras que tenemos menos reconocidas sobre el tema laboral, las menos pagas, pero cuando vimos ese dato, creo que nos asombró hasta nosotras mismas, digo, ¿no? De saber las condiciones en que estamos, y que sabemos que la brecha crece todos los días y crece aún más, y que no son las mismas condiciones. Así que, creo que es eso, que pueden trabajar en cualquier lado y que tenemos que empezar a discutir, visibilizar la desigualdad que hay. Buenísimo. La otra pregunta era si se puede recuperar o estatizar empresas estatales de logística marítima, como ELMA, para afrontar el flete. Y otro compañero, Javier Moretti, pregunta si los compañeros y las compañías trabajadoras y trabajadores de la economía popular pueden tener acceso a un programa de salud, un programa de protección laboral, o sea, que el Estado pueda protegerlos. Bien, Facundo siempre preguntando cuestiones sencillas, ¿no? Fácil de resolver, en 2 minutos. Creo que lo que plantea Facu como otras cuestiones hacen a la soberanía política, entiendo la pregunta, sé que ha trabajado el tema, y la verdad que sería una irresponsabilidad de mi parte o de nuestra parte decir cuáles son las posibilidades que hay o que no hay. Lo que sí me parece es que hace a la soberanía política, y que un poco lo que decía Nati antes, el deseo muchas veces va por delante de la realidad, ¿no? Nuestro deseo de cambiar las cosas, de que todo sea ya, porque vemos las injusticias en
en las que vivimos todos los días y en las que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero me parece que en esto, como decía Máximo el otro día al cierre de su discurso en el Congreso de la Nación, hay que ser pacientes, perseverantes y persistentes en la tarea que tenemos de transformar, de discutir, y como decía él, militar, trabajar y defender las ideas. Me parece que ese es el camino, y que después seguramente haya que armar una charla específica a partir de la pregunta de Facundo. No sé si María puede aportar esta pregunta, la pregunta de las compañeras, que recién también comentó Nati, y la pregunta también la puede también decir sobre, que dijo Javier Moretti, sobre el cuidado de los compañeros trabajadores y trabajadoras de la economía popular, protegerlos con un programa de salud. Compañera María. Sí, un poquito ahí la pregunta que, para reforzar un poco lo de Nati, sí, nosotras las compañeras podemos trabajar en lo que nosotros queramos hacer. Yo cuento mi experiencia dentro del frente, que cuando me mandaron a mí a ser referente de una cuadrilla de 5 varones para armar la cloaca en la estación. Recuerdo cuando yo me acobardé, dije, no, yo no puedo ir de referente porque no sé nada de cloacas, no sé nada de nada de eso, no sé ni siquiera agarrar el pico ni la pala. Y aparte son todos varones, me van a querer comer a mí sola ahí esos varones, porque me van a decir, ¿qué me mandan de referente a una que no sabe? Pero bueno, ese es el miedo de las mujeres cuando nos sueltan a tener que enfrentarnos a los varones. Pero la experiencia mía fue muy buena, los compañeros fueron muy buenos conmigo, me enseñaron, y terminé yo agarrando la pala, el pico, haciendo zanja, con ellos agarrando codo a codo la conexión de los tubos, o sea, todo fue y salió de 10. Y después, cuando llegué acá al doque, como responsable del doque, del barrio donde tenemos la carpintería, me fui a la cuadrilla de construcción. Y cuando yo llego al barrio, cada vez que llego, y veo que junto a compañeros y compañeras que formamos esa cuadrilla de construcción para nuestro comunitario, ir de a poco levantándolo, la verdad que, no sé, me llena de emoción. Y de ver cómo nos organizamos nosotras las mujeres dentro de los barrios, cuando nuestras compañeras llegan con los niños en brazos y dicen, pero yo no puedo hacer un laburo porque no tengo con quién dejar al niño o la niña. No, compañera, nosotros creamos los trabajos. Nosotros hacemos cuadrillas también para armar una guardería y poder tomar el cuidado de los niños. En esta pandemia nos fuimos puerta a puerta para censar qué personas grandes, adultas, habían dentro de sus casas solas, para poder alcanzar la vianda, para poder alcanzar un medicamento. Entonces nosotras somos las que inventamos lo que queremos ser. Tenemos compañeras en el textil que ahora con la pandemia se pusieron a elaborar barbijos. ¿Para qué? Para poder llegar a todos los barrios donde estamos presentes, ya que frente a esta pandemia no se pudo llegar a los comedores populares con la prevención frente a la pandemia. Yo voy a decir algo que Mari no va a decir, porque la conozco y sé que no lo va a decir. Una vez, bueno, cuando acordamos con el frente de Darío Santillán la posibilidad de incorporar no sabíamos que iba a ser María Alba, sabíamos que iba a ser un compañero, una compañera. Jorge había pedido, lógicamente por su mirada de otra generación, había pedido que será un hombre, porque lógicamente una base operativa, imagínense, una base operativa, 80 personas, camiones, bueno, no hace falta que les diga mucho, había pedido un hombre, ¿viste? Y Cristóbal, en ese momento, Cristóbal, el compañero del frente, compañerazo, nos dice que la decisión política del espacio era que fuera una mujer. Entonces Jorge nos preguntó, bueno, pero ¿cómo es la compañera? Digo, ¿se banca de un rol así? Bueno, ahí María, digo, es la mejor directora que podemos tener en la base operativa, se hizo cargo de una manera excepcional. Y mira, para conformar a José Biancheri, que es más difícil que el demonio, quiere decir que
bueno, que la compañía se puso al hombro, y la verdad que no es fácil porque, bueno, por lo que discutimos todos los días, por la misoginia, por el machismo, los compañeros son complejos, y la verdad que Mari se puso al hombro la base, la ordenó y los tiene cagando a todos, así que por suerte sacamos el laburo bien, así que también, Mari, felicitaciones, sos el ejemplo cabal de que las mujeres se tienen que meter en absolutamente todo. Y en relación a la pregunta que formulaba Juano, nosotros también ahí con Magdalena estamos, con la compañía de diputada nacional, estamos laburando fuerte esta posibilidad de armar cuadrillas de compañías albanilas, digamos, que es algo que no se ve tanto y que la verdad que es también una discusión. O sea, así que ahora estamos con ese proceso a partir del potenciar trabajo, estamos armando cuadrillas de mujeres albanilas que van a estar laburando fuertemente con la construcción de viviendas en el proceso que viene. Así que también ahí Mari hizo un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Bien. Sí. Yo ahí quería, perdón. María, ¿hablas? No, Nati, dale. Nada, yo creo que ahí estaría bueno también, digo, contarle sobre la experiencia de la Mutual, ¿no? Nosotros tenemos una cobertura, que tenemos una obra social propia, digo, que atiende a los compañeros, compañeras que están afiliados a lo que son las organizaciones sociales, que cobran salario social, y que también, digo, tiene como un sistema de pensar la salud con una manera muy integral, ¿no? Con las promotoras territoriales de salud, digo, que vienen haciendo un laburo muy importante, y en medio de esta pandemia, bueno, ni hablemos, ¿no? Pero digo, es re importante también destacar el laburo que se viene haciendo de la Mutual Sendero y la herramienta importante que es para nosotros los trabajadores de la economía popular. Buenísimo. Agregando un poco lo que vienen diciendo, ¿no? Volvimos mujeres. Esa frase me encanta y creo que es muy importante, que es la hora, creo yo, en un momento sigo la hora de los jóvenes, creo que también es la hora de las mujeres, y adhiero a todo lo que compartía Alejo y lo que estaban compartiendo las compañeras. Muy bueno lo que dijo Nati recién de la protección. Yo creo que también habría que en algún momento sumar la protección de seguridad social a los compañeros de la economía popular a través de la Administración Nacional de Seguridad Social. Estaría muy bueno. Ahí vamos a hacer para el cierre, pues ya no hay más preguntas y ya estamos en las 9. Hubo 100 compañeros en un momento compartiendo esta reunión buenísima. Les agradecemos a cada uno y a cada una de los que están participando de la charla, y a cada uno de los expositores, tanto a María, a Alejo, a Manuel y a Nati, por haber dado este tiempo, que es muy importante para charlar, para pensar, para debatir este plan, que todos pueden aportar, y todas también pueden aportar para que sea mejor, ¿no? Y que esperemos que el gobierno y las organizaciones empujen para que este plan se pueda realizar en la Argentina. Creemos profundamente que es posible y que la Argentina lo necesita para poder definitivamente ponerla de pie de dos pandemias que atravesamos los argentinos y las argentinas, que fue el macrismo y el coronavirus. Así que vamos a hacer la foto final. Ahí el compañero Bruno me está diciendo de hacer una foto final todos juntos, y todos y todas. Sí, lo de todos juntos es difícil en este contexto, pero a habilitarse las camaritas, sonreír, a ver esas sonrisas, y que tenemos un experimentado grupo de gente que está ahí capturando pantalla en este momento. Así que sonriamos y hagamos Apareció Jonathan, apareció Jonathan. Estuvo clandestino toda la charla, Jonathan. Hijo Sí, de... no puede revelar su identidad, ¿viste cómo es? Jonathan, genio. Estuve acá, lo escuché a todos. También es re lindo verlo. Nada. Johnny, sos muy groso, así que... Nah, Busquen la no nota de tanto ellos. como todos los que están sentados ahí presentando todo esto. Bueno, estamos, ¿no, compas? Bueno, muchas gracias a todos y todas, a todos por haber compartido. Bruno. No, lo mismo, gracias a todos, gracias a Alejo, gracias a Emma. También hubo varios compas de otras organizaciones que se han sumado a escuchar, gracias también a ellos. Y bueno, nos estamos cruzando virtualmente en la calle, en tareas esenciales, con distanciamiento social y todo eso. Gracias, gente, nos vemos. Gracias a todas, a todos y a todos. Gracias a todos, a todas. Gracias. Vamos. Vamos. Gracias, vamos Lean, por los los trabajos Buen técnicos. fin de- acabando los privilegios. Vamos.